Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Y bien, en esta ocasión tenemos al contador Salvador Juárez, quien es titular del SAT Michoacán, que es el Servicio de Administración Tributario. Una plática interesante. Yo me trataré de focalizarme en temas que a mí me interesan, es la evasión y morosidad de los impuestos. Contador Salvador. ¿Cómo estás? Bien aquí. Muchas gracias. Sí da miedo escuchar SAT, así ya cuando ya no escucha uno servicios, administración tributaria, sino SAT. Decías, a nivel federal da miedo, a nivel local menos. Pues me parece que estar más cerquita es de mayor cuidado, pero no es así. Fíjate que hoy estoy muy agradecido contigo porque nos va a permitir que podamos difundir lo que es el SAT, para qué se creó el SAT, qué finalidad tiene, qué plan estratégico está llevando a cabo. Pero me voy a adelantar algo a lo que tú dices del miedo. Nosotros dentro del plan estratégico hemos diseñado un programa que se llama facultades de gestión y no de fiscalización. Esto significa que en lugar de atemorizar, en lugar de ir a hacer una visita domiciliaria, en lugar de tocar la puerta, en lugar de llegarte con un documento que establezca circunstancias que te puedan asustar, como tú lo mencionas, es de gestión, es de decirte, mira, yo tengo esta información, sé esto de ti, de tu empresa, de tu compañía, y te invito, ojo, te invito a que autocorrijas sin multas, sin sanciones, para que haya facultades de gestión y no de fiscalización. Okay. Estamos priorizando mucho esto. Hay una realidad, tenemos cruces de información con otras entidades y eso nos permite conocer qué es lo que se está omitiendo, qué es lo que se está dejando de declarar, pero lo estamos haciendo en una circunstancia de gestión, reitero, no de una fiscalización. Lo vamos a dejar ahí porque vamos a iniciar con algo, tu trayectoria profesional, pero antes de entrar a ese tema, mi pregunta es, de pequeño estudiante primaria, ¿sentías curiosidad por los números o estaba dirigido tu sueño hacia otra carrera? No, lo tenía definido desde un principio. ¿De pequeño? Sí, desde un principio yo me imaginaba que podría estar en una empresa, en una fábrica grande, o sea, me veía como tal y veía mucha gente alrededor. Yo terminé una carrera corta, como se hacía mucho tiempo antes, en los años anteriores, de contador privado. Primero fui contador privado antes de estudiar la de contador público, precisamente con la finalidad de mantenerme ese sueño, de poder continuar. Entonces, yo a los 17 años ya había terminado la carrera de contador privado, ya como es un equivalente a técnico en contabilidad, y desde ahí siempre hemos andado en ello. Y la materia tributaria, hoy por hoy es mi pasión, la cuestión fiscal, soy fiscalista por excelencia, y creo que parte de eso fue en lo que tuvo que ver para que los dirigentes, el titular del Ejecutivo, nuestro secretario de Finanzas del Estado de Michoacán, pudiera ver en alguien que pudiera conducir el tema de la fiscalización en el Estado, que no solamente es la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones, es todo un mundo mayor el que tiene el SAT. A ver, digamos, de la A a la Z,
tus estudios, ¿eres moreliano? Yo soy originario de Zamora, pero soy moreliano por adopción. Ya tengo más de 40 años aquí en Morelia. ¿40 de cuántos? De 61. 61. A ver, entonces, ¿empezaste la primaria aquí o en Zamora? En Zamora hice la primaria, la secundaria y la preparatoria. En aquel tiempo, como eran 2 años de preparatoria, hice el comercio al mismo tiempo, que eran 3 años de comercio y 2 de prepa. Y el tercer año me quedé a cerrar ese círculo de contador privado, ya trabajando en un despacho contable, de tal suerte que cuando yo llego a Morelia, ya sabía hacer declaraciones, ya sabía llenar libros de O contabilidad. sea, cuando entras a la escuela, a la Universidad Michoacana, porque ahí estudias la Es Facultad de correcto, soy Contabilidad, Nicolaita, 100%. ya estabas Ya sabía avanzado. presentar declaraciones de impuestos y cosas de esas. Sí. ¿Y cómo eras ya en la Universidad Michoacana de estudiante? ¿Bueno, malo, regular? Yo creo que bueno, las calificaciones ¿Del 1 al son 10? arriba de 9. Las calificaciones son el termómetro, Parámetro. el parámetro para ello. Y yo creo que después de haber concluido la licenciatura con los otros estudios, quedó más contundente el tema de las calificaciones. Te dejo que tú me sigas preguntando para no adelantarme, pero los estudios del doctorado también marcaron una pauta muy importante. Ujú. No, le puedes seguir. ¿Tú estudiaste licenciatura, Sí, maestría? 2 maestrías tengo. ¿Cuál es de qué? Una maestría en fiscal y una maestría en auditoría. ¿Y el doctorado? Mi doctorado es en ciencias de lo fiscal, es eminentemente tributario, y bueno, estabas hablando de las calificaciones y tengo el grado de excelencia académica con 9.94. O sea, Luis Navarro, el titular de Finanzas del Estado, ¿se llevó un garbanzo de libra? ¿O Eh, ya yo creo que los resultados tienen mucho que ver, pero la formación en un principio y la trayectoria profesional, porque yo duré 32 años trabajando como prestador de servicio independiente. Esta es mi primera vez en el gobierno, nunca, tu primera? mi primera, nunca había trabajado en el gobierno. Entonces, precisamente cuando el licenciado Luis Navarro platicamos y abiertamente lo puedo decir, nos propone el proyecto de crear el SAT, porque ya era una idea que traía y algo que había ofrecido el gobernador en campaña y que el secretario de Finanzas ya lo traía como objetivo y me propone crear el SAT. eh, Visualicé que era un reto muy importante y lo fue, pero hoy por hoy está transparentado y hoy por hoy está funcionando de manera muy, muy importante. Y hay una cosa fundamental por qué lo quise hacer, además de como una experiencia profesional y como una experiencia personal, es que cuando prestas servicios profesionales y que tiene que ver con las autoridades fiscales, deseas determinadas situaciones de cómo te atiendan, cómo te resuelvan, de qué servicios quisieras que te dieran. Ujú. Y esa sensibilidad que yo percibí y obtuve siempre a través de la prestación del servicio personal independiente, traspolado ahora, donde yo lo puedo transparentar o hacer, es una de las primeras satisfacciones de servirle al contribuyente como a mí me gustaría que me hubieran servido. Lo voy a decir de manera dramática. ¿Ya te puedes morir en paz No, por ser fundador del SAT no, en Michoacán? porque, no, Me refiero de que hiciste algo importante en tu vida profesional y yo creo que es, por lo que estás diciendo, como que es lo más fregón que has hecho. Es sin duda de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida. O sea, y va a quedar en la historia. Sí. Sin duda que va a quedar en la historia. No, yo me quiero morir después. No, Pero es claro, claro. Pero quiero que este proyecto que ya está echado a andar, que está para adelante, se cuaje, se consolide y que permee, que siga existiendo, porque tengo en el centro, incluso del logo del propio SAT, al ciudadano, al contribuyente, que es lo más importante, ¿sí? De prestarle el servicio de calidad. Oye, contador, vamos a ir a un receso.
Vamos a regresar en otro bloque para que nos hables sobre precisamente cómo llegas al gobierno del estado de Michoacán, del sector privado, porque lo voy a decir de esta manera, espero que ya a tu edad, 60 años, y toda una carrera en el sector privado, sí llama la atención que te vayas al gobierno, digo así, al gobierno del estado de Michoacán, al servicio público, pero vamos a un receso, regresamos, estamos con Salvador Juárez, titular de lo que se conoce como el SAT Michoacán. Bien, de regreso con Salvador Juárez del SAT Michoacán, o el SAT michoacano, que es el Servicio de Administración Tributaria. Contador, quedó pendiente la pregunta, dicen que No, de viejo viruela, ¿cómo se llama ese dicho? no, no lo recuerdo, pero después de vejez, viruela. Sí, Ok, algo así. Dime. sí, te dejé entrever hace rato que estabas en el sector privado, o Sí. sea, y te enfilabas ya a terminar tu Totalmente. licencia profesional, Totalmente. pero de repente das el cambiazo, Totalmente. viraje total. Fíjate que fue una especie de sueño o de meta, incluso platicado con mi familia, con mi morena, que les decía, cuando yo ya me vaya a jubilar, cuando yo ya vaya a terminar, me gustaría saber qué se siente estar del otro lado. O sea, y se lo había dicho, de tal suerte que cuando tuve la invitación y se lo platiqué a mi esposa, dice, pues ahora sí, vas a estar, pero no me imaginaba que a ese nivel. Entonces, era parte como de mis objetivos de vida, pero cuando ya tuviera una estabilidad diferente, o sea, que no Ok. fuera la necesidad de un ingreso propio, de un sueldo para poder llevar a cabo Lo voy a decir de esta proyectos. manera, de burocratizarte. Entonces, y ya inmiscuido en todo esto, metido en todo esto, pues lo único que ha sucedido es que le he metido la pasión y el constructo de hacer las cosas bien. Y estamos muy, muy apasionados en este proyecto realidad para poderlo consolidar. O sea, es un reto ya personal que se transporta también al reto institucional y al dar resultados a la gente que confía en ti. Hace rato dijiste algo que es más interesante. ¿Cómo llegas? No es de la nada. Por ejemplo, tu experiencia en el sector privado y tu prestigio, por decir, y tu figura, cómo se... Yo creo que tuvo que ver el prestigio profesional, porque es una realidad, la gente se fija en ello. Yo no tenía la fortuna de conocer al gobernador ni personal ni institucionalmente, ni A de Luis sí. partido. A Luis tampoco. Luis lo conocía cuando yo fui presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y coincidió con que él era presidente de la Cámara de Comercio. Y en algunos eventos llegamos a coincidir, pero no hacer algunos o trabajos específicos o demás, sino institucional. Me parece que la labor que hizo el secretario de Finanzas de buscar perfiles para formar su equipo fue muy importante, porque de prácticamente todos los integrantes de la Secretaría de Finanzas somos personas técnicos, o sea, más y sin caer en otra circunstancia, más que de una carrera política o de una carrera de partido, la mayoría somos técnicos. Entonces eso hace y conforma un equipo que tiene una visión, una misión, objetivos muy específicos y que se construyen de, del- de la cuestión técnica. Entonces, no hay improvisación. Las personas que estamos en la Secretaría de Finanzas conocemos los temas, desde el de presupuesto, el de egresos, el de planificación, y evidentemente todos los que conforman mis direcciones que tienen que ver con la
con la cuestión contributiva. Fíjate que esa era como un secreto a voces, por decirlo de esa manera, de que Luis conformó un equipo con gente de trayectoria profesional y, digamos, no muy cercana a él, de punto de vista de cuates, de amistad, de compadres, no, o políticamente hablando, no, sino con gente, como tú dices, con trayectoria profesional y experta en la materia en Yo creo el que área. yo creo que eso hizo, porque yo lo vi, y hoy por hoy nos tenemos una coordinación, y yo creo que incluso el trabajo continuo y diario te va formando también una amistad, porque te vas comprometiendo con los resultados que tienes que ir entregando. Y sí, el equipo de la Secretaría de Finanzas no es gente improvisada, somos, y si me incluyo, gente que técnicamente estamos preparados para hacer el trabajo que tenemos encomendado. Estoy viendo el celular para centrarme en la primera parte de unos temas. El principio, que es el SAT Michoacán, SAIMICH, el Servicio de Administración Tributaria de Michoacán, y que nos digas el plan estratégico que está siguiendo. Sí, cómo no. Mira, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán se creó como una entidad desconcentrada de la Secretaría de Finanzas. Esto significa que sigue siendo parte de la Secretaría de Finanzas como cabeza de sector, la Secretaría, pero ya se cuenta con una autonomía propia de gestión, de resoluciones y de gestión. Estamos como un poquito aparte, enfocado al tema eminentemente tributario. Okay. La Secretaría de Finanzas te lo pongo como a nivel federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT federal. Aquí la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y el SAT mix, símil en algunas cuestiones. Y se creó porque ya traía la idea el gobernador, que seguramente se lo platicó a nuestro secretario, y cuando me hacen el favor de invitarme para poder llevar a cabo el proyecto, dicen, es que ya hay otras entidades federativas que lo han hecho. Volteo, veo, y efectivamente Guanajuato, Sinaloa, Yucatán, 8 entidades federativas ya lo habían hecho. Y eso hizo que creyéramos que lo podíamos también transparentar y hacer. Entonces, es un organismo público desconcentrado, descentralizado, perdón, desconcentrado, que es muy diferente. Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, que tiene a su cargo toda la cuestión tributaria. Y cuando es tributaria es únicamente impuestos, derechos, productos y aprovechamiento. ¿Lo podemos especificar qué impuestos? Sí, claro, los impuestos estatales, los que tú comúnmente conoces, que es el impuesto sobre nómina, el impuesto al hospedaje, que son de los más importantes. Los derechos, que son todos los derechos que pagas por una contraprestación que el Estado te presta en sus funciones de derecho público, dígase una expedición de un acta de nacimiento, el pago del referendo vehicular, todos esos derechos son los que administra el Servicio de Administración. También dice aprovechamiento, ¿verdad? También los aprovechamientos, que puedan ser conceptos menores, porque los relevantes son dos en el Estado: el impuesto sobre nómina, que es uno, y los derechos vehiculares, que es el otro, que son los fuertes. Son los más fuertes. Entonces, el SAT se encarga de la administración, recaudación, control y demás de todos los impuestos estatales. Y algo importante, hay un convenio de colaboración administrativa con el SAT federal, de tal suerte que nos enviste de facultades para poder revisar los impuestos federales. Por eso nosotros tenemos potestad para revisar los impuestos sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS, etcétera, todos los impuestos federales. Es cierto que tenemos un sistema fiscal federalizado, donde todos los impuestos se cobran y se van a la federación y después bajan
vía participaciones y aportaciones con una fórmula específica, pero en esencia el SAT administra, custodia, cobra los impuestos estatales y los federales por convenio. Ok, vamos a ir a otro receso. Ya en este bloque no hubo chance de hablar de la estrategia del SAT Michoacán, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a un receso, regresamos, estamos con Salvador Juárez, director general del Sistema de Administración Tributaria, le hace impuestos, pero no es así, ¿verdad? ¿Le hace impuestos? Le hace impuestos, es más común entre la ciudadanía. Regresamos. Regresamos, hablabas de dos impuestos fundamentales para las arcas, para las finanzas michoacanas, que es la cuestión vehicular. Sí, los derechos por concepto de refrendo vehicular. ¿Y el otro? El impuesto sobre nómina. Sobre nómina. Son, antes de entrar al tema de lo que te preguntaba sobre la estrategia que tiene el SAT Michoacán, ¿somos muy morosos los michoacanos? ¿O esto de que dices de gestión, no de presión, sí, a los contribuyentes, se imagina como así y cabe aquí, abrazos y no balazos? Digo, guardando pero fíjate la... que está funcionando. O sea, a nivel federal se tiene el mismo programa. O sea, decía Confucio que el hombre aprende por imitación. Y entonces en el sentido de este tema también estamos jalando modelos federales que ya están funcionando, modelos estatales que ya están funcionando. Y el tiempo que se invierte para recaudar un peso vía fiscalización es mucho más que el que se invierte en la gestión. Dígase, si tú vas a la fiscalización, tienes que levantar un acta de inicio, ir 3 personas, después solicitar la documentación, revisar, etcétera. Te llevas 8 meses, ¿sí?, para cobrar 100 pesos. Y a veces no los cobras porque se impugnan y demás. En la gestión lo haces en menos de un mes, ¿sí?, y con una sola y con el aviso. El que trabaja va a ser el propio contribuyente, el propio ciudadano con su contador, y presentan la información que saben que ya tenemos, pero que sí deciden corregirse. De no corregirse, entonces es que ya iniciamos lo otro. Pero quiero regresar a lo que tú me comentabas del plan estratégico que tiene el SAT. No es una circunstancia solamente de crear una estructura, hacer un organigrama, distribuir cargas de trabajo entre varias direcciones. No, cada una de las direcciones tiene un fin. Y hace un momento que platicabas cómo conformó el secretario de Finanzas su equipo, tuvimos la fortuna de que nos permitió crearlo también sin ninguna presión tú mencionabas de amigos, de compadres. No, nos permitió y nos dio la autonomía de poderlo hacer, y fuimos muy selectivos en ver qué director en la nueva estructura podría caber. Teníamos 3 direcciones, que era la de recaudación, la de auditoría y la de coordinación fiscal. Hoy por hoy tenemos 7 direcciones, más una unidad de coordinación técnica. Entonces, siempre pensamos que el punto central en esta nueva estructura es la atención al contribuyente. Y por eso creamos una dirección de servicio al contribuyente con una serie de actividades, de atribuciones y de departamentos para fomentar la cultura contributiva, ¿sí?, para difundir los temas contributivos, ¿sí?, y para facilitar sobre todo el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Nosotros estamos convencidos que cuando se te da la facilidad en el cumplimiento, lo haces de forma más expedita, más pronta, a que si tienes que formarte un día, 2 cuadras para realizar el pago de un refrendo vehicular. Y si por el contrario eso lo puedes hacer desde tu teléfono en menos de 3 minutos, eso trae como consecuencia algo muy sencillo: la, entrecomillado, satisfacción, porque luego dicen que no a todos les gusta pagar impuestos, la satisfacción de ya cumplí, ya lo entregué, ya me voy a evitar sanciones, pero sobre todo eso incrementa la recaudación por tener la facilidad en el cumplimiento de las obligaciones.
Entonces, por eso queremos esa dirección de servicio al contribuyente. Y para ello, también siempre pensamos que la digitalización es determinante, determinante. Entonces va aparejada con la creación de otra dirección de informática, con otra dirección de comunicación y de respaldo de cuestiones digitales. Tenemos nuestra propia dirección digital, no obstante que hay una Dirección General de Gobierno Digital, Sí. de la cual tenemos todo el apoyo, o sea, siempre nos lo ha brindado y vamos a lograr cosas muy importantes en este gobierno para que la gente tenga acceso a los medios digitales al 100%. Y ahorita que hablas de la cuestión digital, ¿hay un parámetro que nos permita decir tanto contribuyente paga digitalmente y tanto contribuyente paga todavía Sí. a ventanilla? Sí, Tenemos... sí. Te pongo el ejemplo del cumplimiento más común que puede ser el refrendo vehicular. Está el 70-30, 69.8, pero es 70-30, 70-30. 70-30 70 en línea, ¿eh? en línea, sí. Pero hay oposición, ¿no? Todavía, por ejemplo, vamos a decirlo, de parte de los trabajadores, de la dirigencia sindical, del gobierno también aquí se hace gestión, no hay Sin una duda. cuestión de... Es un tema sensible porque uno de los objetivos es no manejar dinero efectivo. Nosotros, y no que esté prohibido que el contribuyente pague en efectivo. Sí lo puede pagar, pero no con nosotros. O sea, ¿dónde lo puede pagar? En algunas de las tiendas de conveniencia con las que hemos hecho convenio, que se llaman comúnmente conocidas como el Oxxo, la Comercial, el Coppel, etcétera, etcétera. Entonces, el tema fundamental es no manejar efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que eso nos va a traer ahorros, no solamente en la parte de pago de traslado de valores, pero sino también en la seguridad de los que manejan dineros. Si tú lo ves en la ciudad de Morelia o en la de Uruapan, manejar dineros, pues van a ir por ellos, los van a recoger y no pasa nada. Pero si lo traspolas a una Aguililla, a un Coahuayana, donde hay más circunstancias de que tienen que guardar el dinero hasta en sus casas, los receptores, pues es un riesgo también para ellos. Pero también hay el temor más que nada, en el caso de los trabajadores, el temor de que poco a poco los vayan desplazando de sus puestos, del personal sindicalizado, que entonces que Fíjate se van a que ocupar menos gente para... se seguirán ocupando. Hay un tema muy importante cuando se creó el SAT, porque se tenían que transferir de la Secretaría de Finanzas a a esta nueva entidad, se tenían que transferir los recursos humanos, materiales, tecnológicos y presupuestarios. Y bueno, todos tuvieron sus características, pero la transferencia de los recursos humanos fue un tema muy, muy importante, muy sensible. Fuimos muy cuidadosos y siempre se plasmó en la ley, ¿sí?, el reconocimiento de los derechos adquiridos, los derechos laborales adquiridos, las condiciones generales de trabajo, quedó prácticamente igual. Entonces, no puedes desplazar a la gente de un día para otro. Te pongo un ejemplo importante. Las notificaciones de los actos, o sea, son notificadores que tendrán que ir físicamente a hacerlo. Ahora que se puede establecer un buzón tributario, ¿sí?, que está por echarse a andar, no significa que el notificador ya no tenga su trabajo. Él tendrá que darle el seguimiento al acto que se notificó, aun y cuando sea vía correo electrónico, para poderlo concluir. O sea, estará siempre. O sea, el notificador seguirá siendo notificador, pero podrá notificar en línea también, ¿sí? Entonces, la cuestión del cero efectivo o el no manejo de efectivo sí tiene sus sensibilidades, por supuesto, pero nosotros estamos convencidos que eso nos permite también tener mayor control en los registros contables, en la cuenta pública, la transparencia de los ingresos obtenidos y el reflejo en las cuentas bancarias.
Bien, contador. Vamos a ir a otro receso y, bueno, comentar que estamos transmitiendo desde el restaurante Inforno aquí en Santa María y que, bueno, estamos en un lugar, yo diría, exclusivo para reuniones como de trabajo y de carácter gastronómico. ¿Tú no conocías aquí? Esta parte no, la biblioteca no. Conocía la cava. Sí, aquí a veces llegamos de 14 a 16 gentes Sí, y es otro ambiente, ¿no? sí, sin Es un duda. buen, Se respira, es un buen lugar, huele a libro. huele a libros. Y bueno, pues esta es comida italiana y regresamos nosotros. Estamos, como les había dicho, con Salvador Juárez, titular responsable de servicios de administración tributaria de Michoacán. Como les había dicho, estamos con Salvador y te iba a decir Gutiérrez, hasta me atoré. Salvador Es que tienes Juárez. al SAT cerca. Sí, nada, sí. Y como que debo. Y bueno, hay un tema, hay una pregunta, te la voy a leer porque la hizo un experto. Y bueno, dice, ¿en qué consiste la presencia fiscal y las facultades de gestión contra facultades de comprobación, visitas domiciliarias? ¿Y qué se hace respecto a la capacitación de los funcionarios integrantes de tu área del Servicio de Administración Tributaria? Gracias. Hace un momento ya platicamos que estamos adoptando el modelo federal de la presencia de gestión o de las facultades de gestión, que consiste precisamente en que el contribuyente, el ciudadano, corrija su situación que ya tenemos previamente identificada, pero que la corrija de manera voluntaria, y eso lo hacemos a través de una carta invitación. Le enviamos la carta invitación donde le decimos qué es lo que conocemos, qué es lo que en nuestra base de datos aparece, que regularmente es coincidente con la realidad, y lo pueda resolver de forma espontánea. Y esto significa que no hay multas. Cuando es espontáneo o el cumplimiento espontáneo, está establecido desde nivel federal y estatal que el cumplimiento espontáneo no causa sanciones. Y eso es cómodo para el contribuyente, para el ciudadano, porque no tiene a una persona o dos o tres personas en su empresa revisando sus documentos. Las auditorías no son cómodas. Constitucionalmente está previsto que es un acto de molestia, o sea, que vayan a tu casa, el que revisen tus cuentas, tus libros y demás. Entonces, nosotros seguimos apostando a las facultades de gestión y no de fiscalización invasiva. Pero, ¿qué estamos haciendo? Uno de los pilares también de los ejes rectores, Samuel, es que la gente, para que pueda prestar un mejor servicio, tiene que estar capacitada, tiene que conocer de procesos. Y en el constructo de esta situación del organismo denominado SAT Michoacán, creímos necesario crear dos direcciones también. Una de mejora continua y de procesos, y otra que tenga que ver con todo el tema de la capacitación. Estamos convencidos, yo personalmente estoy convencido de la academia, hace un momento platicábamos del grado académico, y estoy convencido que la capacitación te permite prestar un mejor servicio y facilitarle el cumplimiento a las personas. Pero me regreso entonces. Tener procesos definidos como en toda empresa es fundamental, y que no cada quien lo haga como se venía haciendo, como está acostumbrado a hacerlo o como que cree que sea conveniente hacerlo. Acabamos de concluir, después de un buen tramo de curva de aprendizaje y de recopilación de información y demás, todo el manual de procedimientos del SAT, desde lo jurídico, lo de recaudación, lo de auditoría, y es un mundo. Pero ya tendrás tú definido cómo seguir un determinado proceso de la A a la Z de lo que corresponde. Y uniformar procesos significa uniformar todos los elementos necesarios y suficientes para que se generen los reportes correspondientes.
para uniformar los procesos necesitas que la gente esté preparada, que la gente esté estudiada, vamos a ponerlo Sí. así. Nuestro plan y programa de capacitación, el año de 2024 tuvimos 37 capacitaciones, con más de 1,200 personas capacitadas en diversos temas técnicos, desde cómo notificar, cómo levantar un acta, cómo tratar al cliente, perdón, al contribuyente, que finalmente es un cliente, o sea, si lo ves así, y al cliente hay que Sí, atenderlo bien. pero se oye gacho. Sí, pero hay que atenderlo bien. O sea, con cierta circunstancia de comparación en una empresa, que es el cliente, pues al cliente hay que atenderlo como se merece, bien, porque es el que te fomenta tu empresa. Aquí en el Estado el contribuyente es quien te lo fomenta con el pago de su contribución. Luego entonces, tratarlo, también tuvimos temas de trabajo en grupo, o sea, que es muy determinante, temas que tienen que ver con la atención precisamente al contribuyente y optimizamos recursos de una manera muy interesante. Ciertamente el primer semestre contratamos entidades oficiales como Indetec, pero en el siguiente ya hicimos un programa que se llama Capacitando desde el Interior. Va lo siguiente, ¿quién es el mejor o el que conoce más de cómo notificar un documento? Pues el que tiene el jefe del departamento de notificaciones. Ah, bueno, pues él va a dar el curso de cómo notificar a los demás Ok. notificar. Es capacitando desde el interior. ¿Quién es la que conoce mejor cómo deben de hacerse los oficios? La señorita que está a cargo de ese tema y ella da el curso. Porque eso nos permitió optimizar recursos y no pagar a capacitadores Y además externos. estimular, ¿no? Claro. Estás estimulando al capacitado que va a Y es capacitar. gente de la casa. O Ok. sea, y ese programa se llama Capacitando desde el Interior. Hay otro tema que es la cuestión de te pasaron parte del personal, Sí, decías, de finanzas para crear esta área, sí, el área de servicio de administración tributaria. sí. Mucha gente ya burócrata, mucha gente ya quilosada, mucha gente nadando de muertito. Hubo necesidad de despertarlos, darles un... Hay gente, mucha gente muy valiosa también, ¿eh? Como en todas las entidades, debe de haber quizá lo que tú mencionas, pero cuando les platicas, les contagias un entusiasmo de un proyecto, o sea, hay algunos que despertaron, o sea, y hay algunos que fueron y tocaron la puerta, yo quiero ser, o sea, yo quiero estar, o sea, hay que capacitarse, hay que meterse, hay que hacer, y hay mucha gente que sí creyó en el proyecto y está trabajando de forma importante, y que tenemos las puertas abiertas para todos, para todos. Ciertamente la estructura, que somos 51 personas, no todos son de la burocracia que denominas, pero casi la mitad ya venía, o ya estaba, o ya conocía. Entonces, sí hay quizá algunos que por su interés personal, particular o familiar, como sea, se la llevan más tranquilo, pero hay mucha gente muy valiosa en el gobierno del Estado y en el SAT-MIS, que se vino de finanzas, que conoce los procesos y que está sirviendo mucho, que está trabajando bien. Yo me imagino, por ejemplo, tú vienes del sector privado, te me imagino como capataz, con tu chicote, con tu látigo, y, y teniendo gente que ha estado su vida, gran parte de su vida en la burocracia. ¿Y cómo te ven tu actitud así de empresarial o, insisto, de capataz? Y te llegan, ¿y cómo logran conciliar, cómo llegan a convivir? Me queda claro que es diferente esencialmente la administración pública a la administración privada, me queda claro, pero final y hoy en principio es administración, o sea, y es delegar funciones, responsabilidades y darle el seguimiento a través de la supervisión. Y yo creo que mucho tiene que ver la forma en que lo hagas, Yo creo que ahí está porque la clave. la gente está, yo percibo con disposición, la gente, yo la percibo dispuesta, yo la percibo y la siento y veo los resultados con ganas y con ánimo de, de,
cuajar y Ok. de consolidar este proyecto que ya está en 2024, fue nuestro primer año, entonces pues vamos por el segundo. Bueno, estamos con el contador Salvador Juárez, titular del SAT Michoacán, y vamos a otro receso. Regresamos. Bien, les recuerdo que estamos en el restaurante Informa, en una de sus instalaciones, yo diría la instalación más privilegiada, en donde uno puede degustar más que a gusto en este lugar, conocido como la biblioteca de este restaurante de comida tipo italiana. Tengo dos temas, contador. Adelante. Los voy a decir general y tú los vas desglosando. Uno es los morosos. Hay un parámetro que nos diga qué tan morosos somos y en qué circunstancias, por qué. Porque finalmente uno considera que el que va a cobrar, en este caso los gobiernos, les vale chetos. Si uno se enfermó, si uno está desempleado, etcétera, van a cobrar y pum, vale. Ya nos platicas un poco sobre la gestión, sobre que no se trata Sí, de desarrollo meterla. invasivo. Ajá. Y la otra, la evasión. Uno puede ser moroso por negligente o por necesidad. La evasión ya es otro, yo diría, otro nivel, ¿no? tema. Es otro, ya son gandallas que se quieren aprovechar o sentir más. Mira, y la evasión de carácter fiscal no es solamente local o federal, es internacional. O sea, los estudios de la OCDE ¿Qué es la reflejan ODED? la Organización de Comercio, que es Latinoamérica, Ok. ¿sí? Que agrupa 32 países, ¿sí? Para el desarrollo, ¿sí? La Organización del Desarrollo Económico. Eh, Tiene mucha gente muy capacitada y lleva a cabo estudios de lo que es la evasión, ¿sí? Y dependiendo del ejercicio que sea, pero siempre, tanto en Latinoamérica, a través de los estudios de la propia Organización de Comercio para el Desarrollo, eh, se establece porcentajes muy elevados de evasión, hasta del 40%, ¿sí? 38, 46, dependiendo del ejercicio. Entonces, no es una circunstancia exclusiva. Focalizada. No. Ahora, Pero, a ver, ¿y en qué porcentaje estamos en Michoacán? no hay un estudio específico, Ok. que revele el porcentaje. Lo que sí te puedo decir es que el incremento en los contribuyentes se ha dado de manera sustancial en esta administración. Tenemos un incremento de recaudación de 2023 respecto de 2024 del 117%. O sea, es una cantidad fabulosa, importante. Y te puedo comentar, Se recauda más. se recauda más. Te puedo comentar algo. Si bien es cierto, estos temas del SAT y de la recaudación dan para mucho más y me pondré a tu disposición en cualquier otro momento, te quisiera platicar que cuando se recibió la administración de ese estado, la composición de ingresos federales con los estatales, te los voy a decir en porcentaje para que el público lo pueda también concretar. La composición era 90% de ingresos federales, o sea, había participaciones y aportaciones, 5% de ingresos estatales y 5% de deuda, o sea, de banco. O sea, 5 de deuda y 5 de ingresos, eso y nada se convertía precisamente en nada. Lo que significa que el gobierno del Estado venía viviendo con deuda y con la federación. Al siguiente año, ¿sí? ¿Este qué año fue, perdón? 2021, cuando lo recibimos, que venía Ok. de 2020. 2021 nosotros ya lo empezamos a trabajar aún y cuando fueron 3 meses y presupuestamos diferente y cerramos con el pago de mucha deuda, ¿sí? mucha deuda, de tal manera que se modificó sustancialmente el porcentaje porque ya no existía la deuda. Pero me voy a 2022. 2022 ya era el 90,
6%, el 94% de ingresos federales y el 6% de ingresos estatales. Oye, son pequeños puntos. Te voy a terminar diciendo que para 2025 tenemos presupuestado el 91.9, o sea, 91% de ingresos federales y 9% estatales. Oye, un punto porcentual, ¿qué tanto representa? Pues un punto porcentual representa de 100 mil millones de pesos, pues una cantidad sumamente relevante. ¿Qué significa esto? Significa que los ingresos estatales se están fortaleciendo, que la gente está contribuyendo, que los contribuyentes se están inscribiendo, que la gente está prefiriendo ir a la formalidad, pero por algo fundamental. Me parece que el trabajo que se está haciendo a través de la Secretaría de Finanzas y del propio gobierno del Estado es que confíen, que tengan visualizado que el dinero con el que están contribuyendo se está utilizando para obra y o para casos específicos. Yo sin meterme mucho al tema de la aplicación del recurso porque es otra área, pero me parece que la gente recobró la confianza en contribuir porque ve en los hechos de en qué se está utilizando los dineros. Entonces, sí estamos incrementando la recaudación. Año con año se ha logrado el incremento de la recaudación. Ahorita, con el corte al mes de mayo, estamos prácticamente al 50% de lo presupuestado. Y conste que se presupuestó más arriba el ingreso. Nosotros veníamos recaudando del impuesto sobre nómina 2.600 millones de pesos anuales. En 2024 llegamos a 3.000 y hay un modelo para poder determinar el presupuesto del siguiente ejercicio, que no solamente es cuánto fue en el anterior, sino que es toda una fórmula. Y al llegar a esa fórmula, platicando con el secretario y con el gobernador, decíamos, es que yo creo que le podemos incrementar todavía más. Y pues el tema fue, de una vez hay que subirle, porque estimamos que con lo que estamos haciendo sí se va a recaudar. Y se tasó una estimación de 3.852 millones de pesos de impuestos sobre nómina para 2025. Ya vamos a la mitad. Ya vamos a la mitad al mes de mayo. En porcentual podrías decir, bueno, cada mes debe ser un 8%, pero ya vamos al 50%. Y eso es un tema que hay que resaltar, que la gente está confiando en contribuir porque está viendo en qué se está aplicando. Voy a insistir un poco, ¿cómo podemos medir o tener un parámetro de los dos temas que iniciamos este bloque? Es la evasión y la morosidad. Es que depende de qué tipo de contribución, si es el del impuesto sobre nómina o si es el derecho. Los derechos vehiculares ahí sí lo puedes medir como más objetivo porque hay una base de datos de número de vehículos estadísticamente en circulación y el número que está cumpliendo. Venimos obteniendo el refrendo entre 1.250.000 y 1.300.000 vehículos que refrendan. Ahorita ya, a mayo también llevamos 1.160.000. ¿De cuántos? Según el INEGI tenemos 2.600 millones, según otras estadísticas 3.000, pero yo creo que de morosos debe de haber un 30% de trámites vehiculares y que la noticia que también les tengo es que vamos a hacer también actividades de gestión a través de cartas de invitación, pronto les van a llegar también a ellos. Se nos agotó el tiempo, pues te agradecemos, contador. Mucho gusto. Yo inicié con una plática sobre que si da miedo el SAT, sobre todo el federal. Sí. Ustedes entonces no dan miedo. Somos de puertas abiertas. Gracias. Terminamos con Salvador Juárez. Terminamos la plática. Salvador Juárez, quien es titular del Servicio de Administración Tributaria. Porque me equivoco con lo del servicio, quiero manejar la palabra sistema, pero me atoro. El titular del SAT en Michoacán. Gracias.